simulacro, que más, que más para mí es una retroalimentación, ¿no? Conforme al apoyo que se hace a lo que ustedes están leyendo por su parte seguramente. Por lo tanto, el libro es Matemáticas y su didáctica uno. Ya, entonces empezamos con la primera pregunta. Vamos a tratar de no ponernos mucho, porque tampoco consiste el examen de contestar pues en ese sentido, ¿no? Siempre un poco de leer con más profundidad la lectura, ser más comprensivos y bueno, ayer yo leía sus comentarios, ¿no? Del tema, del tiempo, los ejercicios. Usted no tiene que desesperarse, ¿no? A veces cuando uno se adelanta a los sucesos es donde existe el bloqueo. Por lo tanto, vaya tranquilo al examen, va a ver que le va a ir muy bien, el tiempo va a alcanzar para todo. Iniciamos entonces con lo más básico que empieza este texto y dice, la numeración egipcia tenía sus bases en un sistema posicional, no posicional, decimal, no se conoce ese dato. No posicional. No posicional, ¿no? Muy bien, colega, no posicional. Entonces, si usted quiere ver, ampliar la información, puede seguir con el texto. Y aquí habla, ¿no? De la numeración egipcia, que eran prácticamente jeroglíficos, símbolos. Por lo tanto, no había el sentido de posiciones, ¿no? Como el de unidades, decenas, centenas, sino que ellos necesitaban otro tipo de argumentos, la aditiva, por ejemplo, para poder sumar un símbolo con otro para representar otra cantidad. Por lo tanto, un sistema no posicional, pero era también aditivo, ¿no? Entonces, pero la respuesta es no posicional. Y está eso en el texto que tienen ustedes. Muy bien. Vamos con otrita. Problema, dice. ¿Cuál será el último número en las tablas de multiplicar en un sistema de numeración de base n? Aquí le doy un tiempito, a ver, saquen sus hojitas, a ver, traten de hacer el ejercicio. Ahí está. ¿Cuál será el último número en las tablas de multiplicar en un sistema de numeración de base n? Inciso A. Inciso A. ¿Cuál es el análisis que hizo colega tal vez para poder compartir, para poder aportar con este proceso? Eh, hemos, eh, por ejemplo, un número elevado al cuadrado. En este caso yo empecé del 2, 2 por 2, 4, 4 menos, en este caso sería menos 3, sería 1. Es la, es la operación que hice, licenciado. Ya, pero eso le determina a usted que va a obtener el último número. Por ejemplo, si yo le diría que, a ver, un sistema de base 3, por ejemplo, se comprobaría esto, que esta fórmula que usted me está dando cumple con esto. ¿Cuál será el último número en las tablas de multiplicar? Por ejemplo, la que tenemos nosotros, ¿cuál es el último número que se multiplica? Sin tomar en cuenta la base, ¿no? Sería el 9 por 9, ¿no, colegas? Eso se comprobaría con esa fórmula, a ver, con eso hagan, ¿no? Siempre vayan con el dato que conocen para comprobar cualquier fórmula que obtengan, ¿no? Pero en todo caso, la respuesta A es posible, pero a ver, veamos de manera cómo podemos hacer razonamiento para obtener esto, ¿no? A ver, no sé si va a dar mi anotación. Por ejemplo, si yo tengo aquí el tema de n, ¿no? De n, seguramente no va a darme como algo explícito, no sé, n puede ser cualquier número.
Entonces, para que n tenga un valor referencial para mí, yo puedo decir que el mayor número que pueda conocer va a ser pues n menos uno, ¿verdad? Para que obtenga la referencia real del último número. Entonces, n menos uno va a ser para mí el mayor de los números que pueda entender. Ahora me dice que yo multiplique dos veces, ¿no? Esa dice la pregunta, ¿no? Entonces sería n menos uno. Entonces, aquí, si ustedes ya han entendido, eso me va a salir a qué. Puede ser entonces a n menos uno al cuadrado, ¿sí? Haciendo aquí notables el cuadrado de las dos cantidades, esto va a ser n cuadrado menos 2n más uno. ¿Estamos de acuerdo con esto, colegas? ¿Sí? Esto es lo que hemos sacado entonces, o lo que la colega determinó como válido. Ahora vamos a comprobar, pues, ¿no? Si para mí, recordemos que un sistema numérico, cualquiera sea la base, se representa pues con un solo dígito, ¿verdad? Entonces, si yo coloco la base 10, entonces para mí el número n va a ser de base 10. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Entonces, si yo coloco aquí n va a ser 10. Entonces vamos a emplazar, a ver, 10 al cuadrado menos 2 por 10 y más uno. Aquí sería 100, aquí sería 20, aquí sería más uno, ¿sí? Entonces aquí sería 80 la diferencia y más uno, por lo tanto sería aquí 81. Entonces tomamos en cuenta nosotros el estado de multiplicar, que es hasta 10. Entonces el último número va a ser pues el 9 por 9, ¿no? No tomamos en cuenta el 9 por 10 o el 10 por 10 porque es en base 10, entonces menos uno sería esta parte, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta o sería la fórmula o la deducción con la que yo podría encontrar de cualquier tipo de sistema, ¿no? El número mayor. No sé si hay aportes, no sé si hay debates de aquí en este tipo de análisis. A ver, vamos a ver el chat. La D, la C me dicen, la D, dicen colegas. La A hemos comprobado que es lo correcto que la colega decía. O lo que han sacado la C o la D, podemos tal vez aportar, ¿no? Tenemos que siempre ser amplios en la perspectiva de hablar de ejercicios, ¿no? No podemos, y eso también tenemos que enseñar a los estudiantes, ¿no? En, en algún libro que leí, en libro de Tunusi, que es una parte de primaria, ahí dice, ¿no? Que el niño rebelde es lo que debería esperar la escuela, porque es un niño que tiene sus propias ideas y puede cuestionar lo que está mal, evidentemente en el marco del respeto, ¿no? Por lo tanto, podemos argumentar, los que dijeron C podemos aportar, juntos podemos aprender, yo también puedo rectificar errores seguramente, y así aprendemos mucho más significativamente. ¿Estamos de acuerdo con este análisis, colegas? Bueno, vamos a ir, creo que... Licenciado, Sí, dígame, lo escucho. buenos días, licenciado. Sí, Una consulta, licenciado. ¿Por qué no se estaría tomando en cuenta al número 10? sí, ¿por qué? A ver, esa parte, mire, vamos un poco a entrar en el problema. ¿Por qué no se toma en cuenta el número 10? Si aquí yo voy a partir de una base n, esta n puede ser cualquiera, pues no, para cualquier número. No tendría algo específico, ¿no? Entonces, para que yo obtenga el número que aquí dice el último número en las tablas de multiplicar, entonces yo tendría que ver que cuando se toma en base, no se toma pues el último número, el de la base, ¿no? Se toma en cuenta siempre el que va a dar la última cantidad que se va a multiplicar, porque hacer 10 por 10 ya no sería la cuestión de un sistema, ¿no? Entonces sería la explicación de por qué se tendría que encontrar los números más altos para poder multiplicar, los últimos números que se multiplicarían antes de llegar a la base misma, en otras palabras, si no, no sé si me voy a entender. Pero en todo caso, si digamos, habría respuestas con números, esta forma igual se debería usted para analizar, ¿no? Para que usted diga entonces si es el último 9 por 9, si hubiera estado menos uno sería el penúltimo,
y podría anexarlo al siguiente. Si fuera el caso, ¿no? De poder tal vez hacer una contradicción en las respuestas, pero tomando en cuenta lo que es el parámetro de bases, tendría que ser la respuesta la que indicó la maestra también, ¿no? O tal vez un aporte, tal vez, o otra perspectiva que se tenga. Tenemos que construir conocimientos, colegas, ¿no? Prácticamente el libro trata de eso, ¿no? De muchos problemitas que hay muchos absurdos en muchos casos, hay mucho que pensar, ¿no? No es tanto la dificultad del ejercicio, sino es el tema de poder encontrar la estrategia y poder entender lo que nos está pidiendo, ¿no? Pero en todo caso, como aquí no hay cantidades, ¿no? Yo puedo asumir que esta fórmula sí me va a servir, porque esta no, ¿no? En el cubo ya nada que ver. ¿Faltan datos? No, es suficiente los datos que nos da. Por lo tanto, escogiendo, también recordemos, ¿no? Que la matemática ya no se va a tomar en cuenta como un resultado fijo, una aproximación, también es válido como una respuesta matemática. Como aquí no me está pidiendo cantidades exactas, por lo tanto yo puedo asumir que la fórmula que más se va a acercar al razonamiento que me está dando es el tema de esta fórmula que me da, ¿sí? Vamos a ir, colegas, a otro, entonces si no hay más aportes, coleguitas, vamos a pausar esto. Estoy medio oxidado para hacer estas cosas de... Yo no uso mucho Zoom, no sé, me cuesta acostumbrarme. Uso yo más Meet en los talleres que doy y me cuesta mucho. Bueno, seguimos. Vamos a ir entonces eh, al tema de seguir con esto, ¿ya? Bueno, ¿ves? Ah, perdón, esto es, ¿no? Ahora vamos a ver. Dice, la geometría como teoría matemática, ¿no? La geometría consiguió dos resultados fundamentales. La primera, que las bases de la geometría euclidiana geométrico y su demostración, el concepto de teorema geométrico y su demostración, el concepto de teorema geométrico y los axiomas, o ninguno de los anteriores. Y las El respuestas, a ver, inciso, me dicen, ¿qué? Inciso A, B. B, a ver, vamos a probar, pues, ¿no, colegas? A ver, inciso B me dice, ¿no? Este, sí, puede ser. Vamos, otro. Inciso A. el inciso C, Ujú, el, muy bien. Es este, ¿no? Aquí lo que dicen en su texto, en la página 22, usted puede leer un poco de historia. Entonces, hubo una evolución de la parte de las matemáticas, ¿no? Y ya se tomó la matemática como una ciencia aparte, luego la geometría se fue también separando de esta manera. Entonces, con esto consiguió dos resultados importantes, ¿no? Que era el concepto de teorema y su demostración seguramente, y luego las proposiciones que van a llevar a deducir lo que es esta, ¿no? Es decir, los axiomas. Por lo tanto, son los grandes avances que se dio en ese tiempo en el campo de la geometría, ¿no? Está en la página 22, también lo pueden ampliar la información. Vamos con otro. El análisis y deducción de propiedades geométricas invariantes en la proyección, ¿no? Esa es tu característica importante. Invariante en la proyección es el objeto de qué? De la geometría descriptiva, de la euclidiana, de la proyectiva o de ninguna de las anteriores. de la euclidiana, que sería el inciso B. A ver, no, correcto. Descriptiva. Invariantes en la proyección. Pues hay que leerlo. Invariantes en la proyección. Inciso C. Es importante, por eso leer con calma. Muchas veces en el examen de ascenso, a veces la respuesta está en la misma pregunta, ¿no? Pues hay que ser muy análisis, hay que leer con mucha más calma, ¿no?
Aquí dice en la página 24, ¿no? Que dice que en el tema de la geometría proyectiva, su objetivo ha sido pues eso, ¿no? Invariantes en la proyección. Por lo tanto, de ahí ha empezado a deducir, ¿no? Algunas propiedades importantes. Otro, ¿quién consigue, perdón, aquí se repetí, ¿no? Trasladar a la geometría el método algebraico de trabajo? ¿Quién llevó el método algebraico a la geometría? En otras palabras, ¿no? Descartes, Pierre Fermat, Euclides. Ah, ¿No? Entonces aquí dice que en la mitad del siglo XVII, ¿no? De la mano de Pierre Fermat surgió, ¿no? La llamada geometría analítica, pero fue Descartes, ¿no? Que consiguió trasladar los aspectos algebraicos al campo de la geometría. Con esto ha hecho un gran paso, ¿no? En la matemática, porque el estudio del problema se pasa a un método susceptible a ser aplicado a todos los problemas, ¿no? Entonces, ha sido este el paso que dio Descartes en este sentido, ¿no? Tal vez no confundirse el tema de quiénes han sido los precursores, sino él ha dado el método algebraico en el plano de la geometría. ¿Qué disciplina puso en manifiesto una contradicción entre la evolución histórica de la geometría y la conveniencia de su seguimiento en la formación del niño? La geometría métrica, la descriptiva, la analítica, la topología. B. Inciso B. A ver, colegas, a ver, aquí hacer un poquito antes de responder, ¿ya? Eh, hemos visto en el primer libro que mediante la evolución de la matemática se ha ido dando por la necesidad de los seres humanos, ¿verdad? Necesitaban saber cuánta población tenían, entonces empezaron a hacer estadísticas, etcétera. Y cuando se instaló la escuela como tal, entonces se enseñaba lo que se tenía, pues, ¿no? De conocimiento, ¿no? Antes la trigonometría era muy fundamental. Ahora seguramente ya está bajando su nivel de importancia o de logaritmos mucho más porque hay calculadora y se va tomando otros contenidos. Pero aquí dice que con lo que ha aparecido primero y se estaba enseñando en la escuela, apareció nuevas otras ciencias que han dicho, ¿no? Contradictorio. Este que está apenas recién parecía que era mucho mejor tomando en cuenta el tema de comprensión de los niños, ¿no? De acuerdo a su desarrollo genético, cognitivo, etcétera. Es lo que trataron de decir. Ahora, la geometría descriptiva, bueno, la B me decían, ¿no, colegas? La geometría descriptiva, ¿de qué trata geometría descriptiva? Es una materia incluso que lleva en la universidad ya, ¿no? Y que no de niños estamos hablando acá. Pero a ver, veamos, ¿no? Tal vez usted va a analizar de la siguiente manera, ¿no? Es incorrecto, ¿no? ¿Cuál sería entonces, a ver, qué Inciso A. la métrica? La Inciso D. métrica es la que se enseñó Ah, siempre, pues en los niños, ¿no? Es geometría métrica, pues, ¿no? Es lo que siempre se enseña. Por lo tanto, dice que aquí hubo una contradicción. Se pensaba que la geometría métrica era la más conveniente, ¿no? Para la formación del niño, porque seguramente eso había de conocimiento, pero dice que fue una contradicción. Yo parto entonces de esa contradicción. Entonces me está diciendo que lo que enseñaban a los niños no es que estaba mal, sino no era acorde. Eso es contradicción, ¿no? Tomamos un poco de lenguaje lógico también. Entonces, si se llama la geometría métrica, entonces esta no era adecuada. Pues hay una contradicción. Descriptiva, no, no creo, porque eso se lleva mucho más avanzado. Analítica, ¿llevarán los estudiantes, los niños, analítica? Entonces, lo que me queda haciendo un razonamiento lógico deductivo será topología. Ahora yo puedo dudar, ¿pero topología acaso es un tipo de geometría? Puedo pensar, ¿no? Pero haciendo un análisis correspondiente, me dice que hubo una contradicción entre lo que le convenía al niño en el tema de geometría. Entonces digo yo, a los niños les enseñan geometría métrica, ¿no? Entonces, una contradicción que sí que esta no es la más adecuada.
Entonces la descriptiva no, porque es mucho más avanzado. Analítica no, se llama secundaria. Entonces me quedaría como dato el último. Si no supiera la respuesta, tendría que hacer también usando el metodológico, ¿no? A ver, veamos. Si usted ve en la página 26, dice que apareció después de muchos tiempos, programas renovados, dice, y apareció el bloque temático de topología, ¿no? Ya que como observaron diferentes autores, Piaget, el psicólogo que habla mucho del desarrollo cognitivo, ¿no? De la persona, entonces dice que esa materia, esa área de la topología, dice que permitía hacer pues, con los cuerpos casi todo, salvo cortar y pegar. Por lo tanto, era muy manipulable. Entonces dice que las propiedades a estudiar son muy generales y los conceptos topológicos, pues la generalidad, dice, serían los primeros en poder ser comprendidos por la mente del niño. Vale decir que sus procesos son mucho más sencillos, mucho más generales, por lo tanto, era mucho más adecuado que lo de la geometría métrica, ¿no? Entonces, esta situación pondría también en contradicción entre la evolución histórica de la geometría y la conveniencia en la formación del niño. Eso es lo que pretende decir, ¿no? Que ha habido, ¿por qué contradicción? Porque siempre hemos dicho que la matemática surgió de la necesidad, ¿no? De la sociedad. Pero aquí hubo una contradicción porque apareció primero una y se aplicó a la escuela, pero luego recién apareció otra que tal vez era mucho mejor para atender necesidades de los estudiantes, ¿no? Usted lo puede leer con mucha más calma, eso está en la página 26 de ese texto. Vamos a ir con otro. Para construir una circunferencia que pase por tres puntos dados, esto es mucha abstracción. No va a tener seguramente una regla y un compás en el examen. Entonces tendría que ser una construcción casi puramente mental, ¿no? ¿Qué proceso ayudará a encontrar el centro de la circunferencia? Hallar las mediatrices, calcular el radio, hallar las bisectrices, no tiene solución. A. Muy bien, colegas. ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo con la respuesta? La Inciso D, B. la D dice no tiene solución. B. Inciso B. Calcular el radio. Radio. Si tengo tres puntos, ¿cómo La, podría encontrar el centro de eso? la intersección de las mediatrices es el centro del circuncentro, o sea, del círculo. Eso, muy bien, colega, ¿no? Entonces yo para calcular el radio necesito ese circuncentro, que es la colega, ¿no? Y eso se obtiene mediante las mediatrices. Entonces la respuesta que más se va a acercar al proceso inicial, tal vez serían las mediatrices, ¿no? Quería hacerlo en GeoGebra, pero no creo que no hace falta, pero vamos a explicar aquí, ¿ya? Entonces lo que quiere decir es que yo tengo que encontrar o tengo que poner tres puntos, ¿no? El punto A, el punto B, donde yo quiera, ¿no? La condición es que tiene que pasar por los tres puntos. Entonces, el primer proceso sería hacer la unión de segmentos y hacer el segmento A con B, luego B con C. Y de aquí sacar lo que sea la colega, ¿no? Las mediatrices, que lo voy a extender, de aquí su mediatriz lo voy a extender, y este va a darme para mí el centro, donde el compás abierto a cualquier otros puntos, sí o sí, va a conseguir pasar por los tres puntos, ¿no? Entonces es un proceso que sí se puede hacer, ¿no? Mentalmente, tomando en cuenta los conceptos que ya conoce, las funciones que conoce usted de cada trazo que puede hacer en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Algún aporte tal vez o algún otro método tal vez que se pueda tomar en cuenta para poder simplificar esto. No, muy bien. Seguimos entonces, coleguitas, ¿ya? Seguimos, vamos con otro. Censo o recuento de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de un estado, provincia, pueblo, clase, son procesos enfocados por la estadística inferencial, D. probabilidades,
Descriptiva. Poblacional o descriptiva. Ah, digo, descriptiva, dijo colega, ¿sí? Muy Inciso bien. D. Sí, la D, ¿no? Entonces, aquí dice los conceptos o las expresiones de la palabra estadística, sirve para eso, lo que dijimos al principio, también para la ciencia que utiliza el conjunto de datos numéricos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto que es la primera dice que corresponde a la estadística descriptiva, ¿no? Eso sería entonces la respuesta es en la página 29, ¿no? Como una característica fundamental de ese tipo de estadística. 9. ¿Quién o quiénes fueron los precursores de la estadística inferencial? La cultura china, Descartes, Euler, John Brown. D. De, Inciso C. aquí está en la parte de la página 30, ¿no? Dica de inferencias. Entonces, el precursor de esta estadística, entonces, fue John Brown, ¿no? Aquí dice, en ese sentido, ¿no? En el tema de inferencias, fue John Brown, ¿no? Que fue capaz, dice, de poder, como primer dato, averiguar cuántos habitantes hay en una población, en este caso de Londres, ¿no? Por lo tanto, fue el primero en dar el tema de inferencias. Desde el punto de vista matemático, la frase, si tomas una aspirina, no te dará la cabeza, ¿qué es? ¿Un axioma, un colorario, un teorema o puede ser inciso A y B, axioma y colorario? Colorario. ¿Por qué, colega? ¿Me Inciso puede B. compartir por qué? ¿Por qué toma Inciso ese? C. La que dijo B, ¿por qué? Y por qué dijo C, ¿por qué? Hay que construir, colegas. No, aquí hay que equivocarnos, ¿no? No en el examen. Aquí. C porque tiene Inciso una C. ¿Por qué, colega? hipótesis y un Hay algo. Entonces, si es una hipótesis, ¿qué hace falta? ¿Se necesita qué? Hay que demostrar la hipótesis. Eso. Entonces, vamos a ver. Entonces, yo tengo que ver si yo necesito demostrar, entonces es un teorema, pues, ¿no? Porque si tomo una aspirina y me dice que no me duele la cabeza, tengo que comprobarlo. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo aspirina para ver si es eficiente ese medicamento. Solamente así voy a saber que si es cierto esa aseveración o no. Por lo tanto, cuando algo que demostrar, entonces para mí es un teorema, ¿verdad? Es un teorema. Es muy importante tomar en cuenta la relación de concepto con el tema situacional, ¿no? De la frase. Está en la página 33, no pueden ver eso. Vamos con otro. Análogamente, la afirmación, si una persona es feliz, entonces tiene salud, dinero y amor. ¿Equivaldría a qué? Si una persona tiene salud, dinero y amor, entonces no es feliz. Si una persona no tiene salud, dinero y amor, entonces no es feliz. Si una persona no tiene salud, dinero y amor, entonces es feliz o ninguno de los anteriores. Inciso B. La C me Inciso dice D. D, no, ninguno no. A ver, analicemos. Cuando dice equivaldría, entonces tendría que tener la misma idea, ¿no? ¿Cuál sería? Inciso B. Inciso B. Sobre negación. Entonces, aquí los principios básicos, ¿no? De lógica me dice que da la implicación o teorema. Entonces, hay un tema recíproco. Aquí está, ¿no? En el mismo texto está la respuesta frente al análisis. Entonces, si una persona es feliz, entonces tiene salud, dinero y amor, entonces recíproco, ¿no? Sí, entonces aquí me dice que yo tengo que negar las dos aseveraciones para que sean lo mismo. Entonces, no está negando y aquí, y luego no también está negando aquí. Entonces, esta primera aseveración que estaba acá, ¿no? Aquí, primeramente es afirmativo, aquí me está pidiendo que yo lo niegue, por lo tanto lo estoy negando acá.
Aquí está afirmando que sí tiene salud y todas esas cosas, y aquí también lo voy a negar seguramente. No estoy cumpliendo entonces este tema o este análisis lógico. Inciso B. ¿Sí? Muy bien, colegas. Entonces era la respuesta esa, ¿no? Estos tres principios son los más esenciales, ¿no? Para poder encontrar lo más básico en lo que es lógica. Continuamos entonces, colegas, a ver, vamos a ir con otro. El siguiente razonamiento, 100 metros es igual a un hectómetro, 25 metros es igual a un cuarto de hectómetro y 5 metros es un medio hectómetro. ¿Es válido? ¿Es absurdo? ¿Es aceptable? ¿O ninguno de los anteriores? Sería inciso B, dice. ¿Por qué, colega? A ver, compartamos, entre todos A podemos ver, aprender mucho más. de repente por la lógica de que 5 metros no equivale a un medio, ¿no? De hectómetro, sería la Ah, mitad, 50 metros. A 50 metros, ¿no? Muy bien, ese sería. Entonces, es un absurdo, ¿no? Lo que sería es correcto. Entonces, lo que dice el colega es muy correcto, ¿no? Pues 5 metros no es aquí, pues, un medio hectómetro. Sabemos que el hectómetro tiene 100 metros, un medio tendría que ser, pues, a otro valor, ¿no? Entonces, es el condicionante que me dice que ese razonamiento es absurdo, ¿no? Por lo tanto, no puede determinarse de ahí un problema, por ejemplo, ¿no? Porque contiene datos o el ejemplo es absurdo. 13. El matemático alemán Georg Cantor revolucionó las matemáticas con su trabajo sobre, pero aquí me comí la E, ¿no? Teoría de las probabilidades, matemáticas financieras, fijación de reglas y convenios en la lógica matemática, teoría de conjuntos. C. Mm, Inciso ¿Segura? D. A ver, Inciso vamos D. a ver. No, no, la D. D. D, ¿no? Teoría de La conjuntos. D. Si usted ve la 38, ahí dice, ¿no? A final del siglo XIX, el matemático Georg Cantor se evoluciona las matemáticas con la teoría de conjuntos, ¿no? Que durante prácticamente todo el siglo XX y parte del XXI ha sido pues parte esencial de los currículos de todo el mundo, ¿no? Y hasta aritmética se hacía con conjuntos en un tiempo, ¿no? Por lo tanto, ha sido una revolución importante la teoría de conjuntos. Muy bien, colegas, ¿no? Estamos yendo bien, me alegra mucho. Aquí A es igual al conjunto de las letras vocales, entonces un conjunto de compresión, comprensión, extensión o ninguna de las anteriores. Comprensión. La C. Extensión. Extensión, colegas. ¿Por qué extensión? Inciso Hay C. que recordar el concepto. Cuando es por comprensión, indica a cada uno de los elementos, ¿verdad? Y por extensión solamente da un criterio de pertenencia, conjunto de letras vocales. Entonces, no hace falta que yo lo detalle porque yo sé que el conjunto es limitado, pues no es finito A y O. Por lo tanto, sería por extensión. Muy bien, coleguitas. Vamos con otro. El ejemplo, una caja con cajas de cerillas. Cada cerilla no sería un elemento de ese conjunto. ¿A qué tipo de conjuntos pertenecería? Conjunto de conjuntos, conjunto unitario, conjunto universal. Inciso A. Claro, eso. ¿Por qué se toma en cuenta este dato? Porque la explicación, ¿cuál sería? Tenemos el conjunto A, ¿no? Está formado por cajas solamente, ¿no? Caja uno, caja 2, caja 3, caja 4, ¿cuántos habrá? No sé. Pero las cerillas que están dentro de esa cajita más pequeña se puede tomar en cuenta como cerilla uno, cerilla 2 y todas las van a tener cerillas uno, 2, ¿no? Entonces no son elementos de A. ¿Por qué? Porque aquí solamente está contemplando que dentro de la caja grande están los elementos de las cajas pequeñas. No toma en cuenta las cerillas. Por lo tanto,
Los elementos del conjunto A sería la caja 1, la caja 2 y la caja 3. Por lo tanto, ahí se toma el concepto de conjuntos, ¿no? Entonces sería el elemento principal de ese análisis, ¿no? Muy bien, colegas. Vamos con otro. En el siguiente problema, al ir a comer y pedir el menú del día, me presentan 5 primeros platos y 4 segundos. ¿De cuántas maneras diferentes podría comer? ¿Qué operación con conjuntos es el más aconsejable para esto? Unión, producto cartesiano, intersección o ninguno de los anteriores. Inciso A. B. De Bien. locución. Cuando hago unión, no va a ser el máximo de probabilidades porque solamente voy a tener que unir unos cuantos, ¿no? Mientras que este sería el indicado, ¿no? Entonces, dado dos conjuntos A y B, en este caso serían los platos primeros y segundos, entonces se llamará producto cartesiano de ambos cuando el conjunto formado por todos los pares, ¿no? Es lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué puedo comer de primer plato con un segundo? Luego este con el otro, voy haciendo pares de elecciones. Por lo tanto, el más aconsejado es este, pues multiplicar cuántas selecciones tengo en el primer conjunto con las selecciones que pueda tener en el segundo conjunto. Entonces, está correcto el razonamiento, entonces es el producto cartesiano, ¿no? Vamos con otro. El estudio de los conjuntos contribuye con el siguiente logro. El lenguaje de los conjuntos refuerza el pensamiento creativo, resuelve ejercicios de álgebra de forma indirecta. Por medio de la representación se contribuye a la solución intuitiva de los problemas. ¿Para qué sirve? B. Ahí está, ¿no? Entonces dice, ya al tener ese capítulo, dice que un logro importante, ¿no? Un apoyo importante en los conjuntos es eso, el tema de la representación, ¿no? El niño juntando, uniendo conjuntos, entonces ya llega a una solución intuitiva primero, ¿no? Que tal vez ni siquiera haga falta hacer ejercicios, solamente que uniendo, separando, ya va teniendo una solución intuitiva de lo que tiene que conseguir o hallar en un problema matemático, ¿no? Estas veces otros fortalecimientos es el lenguaje de fuerza lógico, ¿no? También supone la convergencia, ¿vale? Si se puede usar diferentes métodos, no solamente el habitual, diagramas de Venn, de Carroll, tablas, doble entrada, diagramas de árbol, que tal vez es el más adecuado para tomar decisiones también. Entonces son todo esto en ciertos conjuntos, no solamente los clásicos, ¿no? Mira feo, hija. También diagramas de ¿Por Venn y qué? diagramas de árbol, muy Hija, estoy importante. estudiando. Espera que termine mi video. Si no, no voy a aprender nada. ¿No ves que estoy respondiendo correcto? Ya Está ve su que micrófono estudié. abierto, coleguita. Está abierto su micrófono, gracias. Y entonces sería esa, ¿no? La justificación de la respuesta. 18. Queremos hallar el MCD. No lo va a hacer por el tema aritmético, ya. Aquí ya tratemos de analizar lo que es conjunto, estamos. Hallar el MCD de 36 y 48 utilizando conjuntos. ¿Qué elementos tendría la intersección de los conjuntos? 1, 2, 3, 4, 6 o 12. 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 12. 12, 3, 4, 6 o 12 en ninguno de los anteriores. A ver, un tiempito, no nos apuremos mucho. Esto es como el examen, ¿no? A ver, tome un papelito o mentalmente, pero analice. ¿Cuál sería la intersección si yo quiero hallar el MSD de 36 y 48 usando el método los conjuntos? Inciso A. Inciso A. Porque me dicen la C. ¿Por qué el inciso A, colega, nos puede, ahorita los que tienen B, tal vez podamos debatir importante? ¿Por qué se toma en cuenta la A para usted, colega? Porque 48 es divisible entre todos los elementos que tiene ahí el conjunto 1, 2, 3, 4, 6 y 12.
Ya. Es divisible 36 como también 48. Muy bien, colega. Muy bien, colega. Me gusta. Entonces, mire, lo que dice la colega es eso, ¿no? Como es el MCD, entonces tenemos que ver factores de cada número, ¿no? Los factores de 36 serían el uno, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9, el 12, el 18 y el 36 mismo, ¿sí? Los factores del 48 serían todos esto. Entonces la intersección serían pues los que se van repitiendo. Uno y uno, uno entonces. Dos con dos, sí. Tres con tres, sí. Cuatro con cuatro, sí. Seis con seis, sí. El nueve, ocho no tienen. 12 con 12, sí. Y ninguno más, ¿no? Van a ser eh, iguales. Por lo tanto, la intersección de los conjuntos serían lo que dice la colega, ¿no? El uno, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Esa sería una forma de aplicación de conjuntos también aritmética, ¿no? Y en cualquier tipo de operación se puede hacer, ¿no? Este tipo de análisis con conjuntos, que es muy rápido y es intuitivo, ¿no? Fácilmente ya se puede dar la respuesta. Muy bien, colega. Me agrada mucho su forma de razonar. ¿Cómo se consigue un subconjunto del conjunto inicial que se expresa por medio de una definición? Usando procedimientos algebraicos, realizando una descomposición de conjuntos, añadiéndole una nueva posición a la definición, añadiéndole un adjetivo a la definición. ¿Cuál sería, colegas? El inciso C. Inciso C. Una nueva posición a la definición. ¿Cómo sería entonces eso? A ver, digamos que yo digo, ¿cómo? A ver, los libros de una biblioteca, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería entonces que ese conjunto inicial se convierta o aparezca otro conjunto o otro subconjunto? ¿Qué posición le podría dar yo? ¿Una nueva posición a los libros? ¿Cambiarle de posición? ¿O cuál sería Reordenando. y ordenando los elementos de ese conjunto? Así es. Pero va a seguir siendo un solo conjunto. B. ¿Cómo sería con descomposición de conjuntos? Si yo tengo un lote de libros, los puedo separar con ciertas Se puede, características, tal vez. se pueden separar, por ejemplo, grupo de libros de lenguaje, grupo de libros de matemática, Ya, grupo. muy bien. Eso. Entonces, ¿usted qué está colocando a los libros ya? Álgebra, no, 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 descartado, ¿verdad? Usted está diciendo que yo puedo separarlos, ¿no? En lenguaje, matemáticas, darles una característica. ¿Eso qué es? Pues, ¿qué le estoy dando a ese objeto? In- Subgrupo, Inciso subconjunto. B. ¿D o B? B. B. De bebé. Les da adjetivos. Ya, pero ya, yo puedo hacer descomposición de conjuntos, pero ¿bajo qué parámetro? ¿Cómo yo puedo descomponer? Usted me está diciendo que para que pueda yo hacer un subconjunto, tengo que separar, darle una característica, que es de lenguaje, que es rojo, que es verde, que es grande, que es flaco, etcétera. Pero ¿eso qué es Le para está mí? añadiendo un adjetivo al Eso, partirle por estamos dando un series. adjetivo para que se diferencie los libros de la biblioteca, pero cuando hay un adjetivo, los libros rojos, allá puedo hacer subconjuntos de esa parte del conjunto inicial, ¿no? Entonces, es esta situación. Dice añadiéndole un adjetivo a la definición. Solamente así voy a poder diferenciar los tipos de elementos que hay en mi conjunto y los puedo unir en otros subconjuntos. Entonces, añadiéndole un adjetivo a la definición, ¿no? Entonces, en esta parte dice, ¿no? Un adjetivo a la definición. Los libros de la estantería o los libros rojos de una estantería. Ya estamos formando un subconjunto a partir del conjunto inicial. ¿Sí? Muy bien. Entonces es válido. Vamos con la 20. A ver. Según la historia, ¿quiénes habían desarrollado ya métodos para el valor posicional de los números? Los sumerios, los chinos, egipcios, los hindúes. C. ¿Sí? Los egipcios. Hindúes. Pero a ver, colegas, analicemos. Los egipcios no puede ser, ¿por qué? Porque en la primera pregunta, ¿ustedes qué me respondieron? Que tenían una numeración no posicional.
¿Eso me La dijeron o no me B, dijeron? Tenemos que ir siempre enlazando, ¿no? Lo que hemos respondido, lo que hemos escuchado. Al principio dijeron que los egipcios no, su numeración era no posicional. Era aditivo, sí, pero no posicional. Eso me dijeron, ¿no? Y era correcto. Los egipcios La está D, descartado. La D, a ver, D. ¿cuál? la B, B, seguros colegas. A ver, lean su texto. El inciso D. B, los chinos, ¿qué tipo de figura numérica tenían, pues, colegas? Los sumerios, A, colegas. Vamos a Se ver va. la historia, dice ahí, ¿no? Ya los escribas sumerios ya habían sistematizado, dicen, ¿no? Por lo tanto, ya han desarrollado métodos para enseñar el valor posicional. Inclusive inclusaron ya en las fracciones sexagesimales, ¿no? Es una parte histórica que tiene el libro. Y si usted analiza otros exámenes, entra mucho de estos nombrecitos, ¿no? De un poco de historia, ¿ya? Entonces, bueno, tomar una repasadita de eso, por favor. Dicen, Aquí otro, dígame. pero Arquímedes fue el que logró descifrar, ¿no? El valor posicional. Claro, pero aquí cuando hablamos, a ver, vamos a ir a la pregunta. Estamos hablando de la perspectiva histórica, ¿no? Ahora, colegas, ¿cómo yo puedo? Seguramente otros textos van a decir que, como muchas teorías, ¿no? Que primeramente fue el otro, que fueron el primero. En los exámenes de ascenso, lo que usted tiene es que contextualizar siempre. Por ejemplo, si a mí me dicen, como el día de ayer, recuerda, transposición didáctica, yo puedo pedir que una adaptación curricular, de acuerdo, pero el contexto de mí es el texto y el contexto de las bases sería la respuesta correcta a la adaptación curricular. Aquí lo mismo, ¿no? Si usted va a inferir, va a poder tomar en cuenta otros conocimientos que usted tiene, pero en la pregunta, ¿estaba Arquímedes en las respuestas? Entonces tiene que contextualizar al marco de lo que dice un texto. En este caso, el texto que estamos leyendo es didáctica, ¿no? Por lo tanto, en ningún momento ahí dice Arquímedes. Pues tiene que focalizar inclusive las mismas respuestas que da. Como yo siempre pienso, a pesar que el ministerio siempre da pautas de evaluación, que participen los estudiantes, que sean eh, no memorístico y todo, pero el ministerio no cumple eso, ¿no? Por lo tanto, siempre vamos a tener que ir a responder con la mentalidad de qué quiere el gobierno de mí, qué quiere el ministerio de mí. ¿No? En todo sentido, quiere que yo siempre vaya apoyando el pensamiento que el modelo es muy, muy exitoso y por lo tanto, las teorías que me da, por muy descontextuales que estén, por ejemplo, este texto nada que ver ni con la base que tenemos de contenidos, ¿no? Pero hay que leerlo. Entonces yo les recomiendo, colega, que siempre vayamos a contextualizar un poquito. Yo sé que hay muchas preguntas que van a estar en el examen y no van a estar acorde a lo que nosotros pensamos y muchas veces estar equivocadas, ¿no? Pero tenemos que enfocarnos en lo que los textos dicen, por mucho que no compartamos, ¿no? Y cuando ya, me pasó una vez, ¿no? Yo sacaba siempre respuestas de las diapositivas que hacía, pero algún colega me dijo, pero usted me muestra eso, ¿cómo sé yo que es verdad? Y evidente, puede ser, ¿no? Un tipo, pero por lo tanto, desde esa vez yo saco extractos del texto mismo, ¿no? Solo que algunos me olvido colocar la página, pero esto si lo busca y si alguien tal vez está siguiéndome con el texto, puede decir en qué página está, es pues, ¿no? Lo que dice el texto. Entonces, estamos pasando sin las respuestas, ¿ya, colega? Eh, yo también lo entiendo muchas veces, pues muchas veces decimos, "Sí, pero yo no aprendí eso, ¿no? Pero nos dan un marco de biografía y hay que cumplirlo, ¿ya? Tras la Segunda Guerra Mundial aparecieron nuevos problemas en el tema de matemáticas, ¿no? Por lo tanto, en ese punto, la matemática empezó a aceptar que no era una ciencia pues solitaria, autónoma, autosuficiente. Por lo tanto, dice que empezaron a buscar colaboración de otros profesionales ajenos al campo matemático, ¿no? Entonces, ahí en la parte histórica dice, ¿qué psicólogos destacó estos procesos que empezaron a ayudar a la matemática en el tema de la comprensión de problemas? Brunner, Vygotsky, Freud, Piaget, Piaget, Piaget.
¿no? Muy bien. Inciso D. Entonces aquí dice, en el libro también dice, en la 46, Piaget, ¿no? Fue el que apoyó mucho en el tema de poder entender los procesos matemáticos, tomando en cuenta siempre, ¿no? El tema de desarrollo cognitivo, intelectual, etcétera, y el uso de experiencias concretas. ¿No? También, como dato, el matrimonio Van Gel también se focalizó en el tema de la geometría, pero siempre de la parte psicológica, ¿no? De cómo puede ser aprendido tomando en cuenta el desarrollo que tienen los niños, etcétera. ¿Ya? Es en la página 46 para que puedan leerlo un poquito. Vamos con otro. ¿Por qué se dice que la matemática es una ciencia viva? Porque es una ciencia que hay que divulgarla, es una ciencia que está en todos lados, es una ciencia que hay que construir o ninguna de las anteriores. Inciso B. A ver, no. Inciso Inciso B. Mm, C. Sí, esto. Y esto está en la parte del libro, en la 54 también dice, la matemática es una ciencia viva. Vale decir que el maestro tiene que entenderlo de esa manera, no está fosilizado. ¿Y eso qué me lleva? A comprender que si bien el álgebra de Baldor era muy útil en la década de los 70, 80, pero quedarnos con esos conceptos, quedarnos con esas problemáticas, que yo siga hablando de bolívares en un país que yo veo bolivianos, que ciertas palabras que no se acomodan, ni siquiera contextualizadas, eso me indica que el conocimiento de la matemática no está acabado, no acabó en el álgebra. Tengo que entender que la evolución de la sociedad va a aparecer nuevos problemas. Por lo tanto, la matemática y sobre todo el maestro, tomando en cuenta el enfoque del libro que leímos, tiene que entender que tiene que preparar al estudiante no tanto para poder complejizar o realizar ejercicios que están ya en el texto, ya resueltos, ya lo sabemos, ¿no? Sino prepararlos para aquellos problemas que van a surgir en el futuro, de acuerdo a la evolución de la sociedad, y haya personas capaces también de poder matematizarlo y ayudarlo, ¿no? Como hicieron antiguamente los sumerios con la estadística, los chinos, etcétera. Entonces, eso es importante, ¿no? Es una ciencia que hay que construir todavía. Ese pensamiento dice que hay que tener, o entiendo que hay que tener en cuenta los maestros. No es un tema acabado ya, que todo está escrito. Cuando yo hago mi evaluación o trato de hacer un contenido, estoy buscando siempre lo que ya está escrito, ¿no? En Internet, pero dice que hay que crear nuestros propios problemas, nuestras propias perspectivas. La modelización es eso, ¿no? Que salgamos a la comunidad, al patio del colegio y encontremos un problema y que lo podamos resolver en forma matemática. Entonces, dice que es un reto interesante, además, tener esta concepción de matemática ciencia viva, que es el contextualizar adecuadamente los nuevos contenidos que se van a presentar, ¿no? Y esta aseveración también, si toman en cuenta la ley 070, al principio decía que los contenidos, la base curricular estaba en constructo permanente, porque había situaciones que no estaban contempladas, ¿no? Por ejemplo, el tema de uso de plantas medicinales no estaban determinados como una ciencia, no había tantos escritos, por lo tanto, había la noción de poder construir. Lo mismo pasa con las matemáticas, mucho más con las matemáticas, ¿no? Que tenemos que siempre construir. Ya es la parte del enfoque que da a esta aseveración, este texto. En la resolución de problemas, ¿no? Ya en el campo de resolver problemas, sabemos que hay fases, ¿no? Cuando el alumno pasa de una representación inadecuada e incompleta del problema a otra completa y adecuada, es una característica de qué fase? De la fase donde comprende el problema, donde reflexiona sobre la solución obtenida, donde tiene que elaborar un plan para su resolución o ninguna de las anteriores. Inciso C. Elaborar un plan. ¿Segura, colega? A ver. Reflexionar. El A. Inciso A. ¿No? A ver, ¿verdad? Por si acaso, ¿no? Vamos comprobando. Entonces, es el A, ¿no? Comprender el problema. Aquí en el texto también está las diferentes fases y aquí dice, ¿no? Comprensión del problema. Aquí va a ser muy importante el tiempo que se reflexiona,
primeramente va a hacer abstracciones, ¿no? Va a construir imágenes mentales y lo va a relacionar con el problema planteado, ya sea en el papel o en la realidad, y va a saber exactamente qué se pide y qué es lo que tenemos en el problema. Entonces, esta comprensión de relacionar lo que puede manipular y el tema de construcción mental, dice que va a implicar un cambio de representación. Pues. ¿Por qué? Porque el estudiante va a pasar de una representación inadecuada e incompleta que propone el problema, ¿no? Y va a empezar ya a tener otra completa adecuada con todo lo que está haciendo aquí en la parte de construcción de imágenes mentales, tomando en cuenta, entendiendo qué es lo que hay que encontrar, entendiendo qué datos me da el problema, por lo tanto ya va a tener una primera concepción de lo que tiene que hacer para escoger luego estrategias, ¿no? Y está ahí en la parte del texto esto, ¿no? Vamos a ir con otro. La longitud del monstruo del lago Ness es de 20 metros de largo y la mitad de su propia longitud, pero no mide 30 metros de largo. ¿Por qué hace esta aseveración? Porque esto es para niños, ¿no? Este libro es para primaria. Entonces dice, el niño puede hacer el siguiente análisis. Es de 20 metros y la mitad entonces sería 10. Entonces 20 más 10 sería 30. Ese sería el análisis del niño. Pero como es problema, va a tratar de ahondar mucho más en los conocimientos. Entonces, rápidamente, no es 30. Entonces está diciendo, no es el camino fácil, es decir, no es tan fácil como eso, ¿no? Si es 20, la mitad 10, 20 más 10, 30, profesor. No, a trabajar. Entonces, ¿cuántos metros mide de largo? A ver, háganlo su cuadernito y luego me explican qué. Tenemos un tiempito. Estamos siendo muy apurados, me parece. Hay que tratar de contextualizar, debatir, aportar. Eso nos va a servir mucho en el examen para poder recordar algunos datos importantes. ¿Cuánto sería? 35 metros, 50. Es absurdo tal vez, porque hay un dato que no concuerda, no es coherente. 40 metros. ¿Cuál es la respuesta? Es absurdo. ¿Absurdo? Sí, ¿Por qué cree que usted es absurdo, coleguita? A ver, debatamos, compartamos. El error hemos visto que El es un... inciso D. La persona que dijo absurdo, coleguita, ¿por qué usted piensa que es absurdo? Pero no la puedo ver con su nombrecito. ¿Por qué es absurdo este problema? Porque también puede ser, ¿no? Hay muchos problemas, como hemos visto hace un momento, que hay datos que son absurdos y no podemos resolver el problema. dice, la longitud del monstruo del lago Ness es de 20 metros de largo y la mitad de su propia longitud, dice, pero no mide 30 metros de largo. Entonces, en esta parte nos indica que mide 20 metros de largo y la mitad de su propia longitud, la mitad de su propia longitud, entonces sería 10, pero no mide 30, entonces aquí está el absurdo, o es algo absurdo, ¿no? Es lo que podría... Bueno, coleguitas. A ver, me van a ayudar ustedes, ¿ya? Estamos nosotros para poder analizar, ¿no? Y vamos a ver, entre todos tenemos que decir cuál es el análisis correcto. A ver, yo les planteo lo siguiente. Por ejemplo, dice que la anotaremos acá. No sé si se puede ver. Ya, si dice que la longitud, voy a tratar de llevarlo esto a símbolos, ¿no? La longitud del monstruo del lago Ness dice Es que 40. es 20 metros, ¿no? Aquí me está diciendo es 20 metros. Es 20 metros. Y la mitad de su propia longitud sería más Un medio. la longitud, X la sobre 2. mitad, ¿no? Sería como ustedes quieran. Ahora, si yo hablo de longitud como concepto total, yo puedo unir las longitudes, ¿no? Entonces aquí sería L, aquí sería menos L sobre 2, ¿no? Transponiendo, y aquí 20. Ahora, haciendo operaciones,
Aquí yo tengo que va a ser 2L, me ayuda si me estoy equivocando. Y aquí va a ser seguramente L2, ¿sí? Tomando en cuenta semejantes para no complicarnos mucho, aquí va a darme 2L menos L, va a ser L medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Y el 2 que está dividiendo va a pasar a, pues, a multiplicar. Y aquí yo tendría que es 40. Pero a ver, tomemos en cuenta los análisis que hizo la colega, ¿no? Está para debatir un poquito. Él dice que es absurdo porque no puede entender que la longitud del monstruo, si me dice que es 20 metros, ya me está dando la respuesta, dice la colega, no es 20 metros. Entonces, ¿cómo va a tener otra mitad después de longitud? ¿Cuál sería está mal formulado el problema? Porque esto es del texto, ¿no? He sacado de los problemas que hay. Uno, ¿está mal la comprensión de lectura que estábamos haciendo? ¿O está mal el tema de transcripción de términos del problema? ¿Cuál será la respuesta correcta, colegas? Aquí Yo creo, habremos. yo creo que en el problema, la sintaxis, deberíamos revisar Muy bien. donde C es de una coma para comprender mejor. Sí, De 20 metros de largo y luego y la mitad de su propia longitud. Hasta ahí. Es a leer más atentamente el problema, pero ahí faltaba una coma. Eso sería para entenderlo mejor. sí, muy bien. Eh, Disculpen, buenos días. Sí, Está sí, hablando de colegas. la mitad de la longitud del monstruo, no está hablando de la mitad de 20 metros. Tal vez la comprensión nos falta. Eso, ¿no, colega? Muy bien, esa partecita. Entonces, muy importante, colegas, ese tema de la comprensión siempre. Pero un dato que nos va a servir siempre cuando no se pueda comprender el problema textualmente, tal vez siempre llevarlo al tema de ecuaciones, ¿no? Para que podamos entender mucho más. Entonces, de aquí podemos debatir mucho seguramente. Otros van a quedar siempre con el tema del absurdo, otros van a quedar con el tema de los 40, pero el tema siempre de comprensión lectora, ¿no? Es muy importante. También entender, por ejemplo, lo siguiente. Si yo tomo en cuenta al monstruo, digamos que es de esta forma, ¿no? Longitud, ¿a qué siempre se va a referir? ¿Al largo como tenemos o también puede ser para mí esta longitud acá? ¿Qué dice? Entonces hay muchas cosas, ¿no? Que el niño, en ese sentido, va a tratar siempre de encontrar muchas diferencias y también siempre tratar de encontrar. Lo primero que el niño va a tratar de encontrar es absurdos, ¿no? Que no se puede, no falta datos, no se entiende porque aquí no, así. Pero hay que siempre intentar nosotros mismos tratar de comprender mejor lo que estamos leyendo siempre, ¿no? Entonces aquí, miren, y yo no voy a dar por sesgado este tipo de respuesta, pero usted analícelo. Pero en todo caso, si yo voy a transcribir al tema de ecuaciones tomando en cuenta la longitud como resultado final y no tomando en cuenta el tema de que estoy entendiendo que aquí el 20 es el resultado final, yo voy a asumir que la respuesta es 40. Entonces, mucho va a implicar el tema de comprensión lectora, ¿no? O también tema de absurdos que pueden ser tomados en cuenta, ¿no? A ver, continuamos, coleguitas, ¿ya? Entonces, 40 metros, ¿no? Bueno, vamos a ir. Elaborar un plan para resolver problemas debe tomar en cuenta que hallar variadas estrategias, un tiempo determinado para poderse flexionar sobre el problema, los recursos didácticos, el empleo adecuado de estrategias. La A. La de estrategias. La D, variadas estrategias y empleo adecuado de La estrategias. D. Sí, ahora diferenciamos, a ver. Hemos visto que construir un plan es hacer una representación mental, encontrar qué es lo que me está pidiendo el problema,
entender qué datos tengo. Entonces, teniendo concebido muy bien eso, el siguiente paso es, pues, qué estrategia voy a utilizar, ¿verdad? Ahora, estas dos de acá, la A y la D, tienen mucha relación, ¿no? Pero aquí yo tengo que entender lo siguiente, a ver, en el tema de estrategias. Si el niño solamente se encarga de encontrar varias estrategias, tal vez no va a parar y va a encontrar unas 6 estrategias. Entonces, tal vez le va a complejizar un poco, ¿no? Pero ahora, si va a emplear adecuadamente las estrategias, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mucho mejor? ¿Hallar estrategias solamente o emplear adecuadamente las estrategias? ¿Cuál es Emplea eso, ¿no? Emplear adecuadamente. Eso hay que entender, ¿no? Porque en una pregunta puede haber varias respuestas que pudieran ser correctas, pero hay que entender siempre la parte general, ¿no? ¿Qué hemos cambiado aquí? La parte más importante, si esto está correcto, pero encontrar estrategias no me va a ayudar mucho. Tendría que emplear adecuadamente las estrategias, ¿no? Entonces hay que ser siempre un nivel más alto de la parte positiva de lo que yo quiero responder. Entonces sería esta, ¿no? Y aquí lo dicen en el texto, lo pueden encontrar. Dice que lo importante, si hay estrategias posibles, hay muchas cosas, inclusive dentro del proceso va a aparecer otras también que vamos a tener que reestructurar, pero lo más importante, dice que este plan se debe apoyar en el empleo adecuado de las estrategias. Es lo más importante, ¿no? No es tanto encontrar muchas estrategias, sino encontrar unas tres y emplearlas adecuadamente. Y eso va a depender mucho de la parte primera del problema, del concebir, ¿no? Entender el problema, pedir saber qué me está pidiendo, saber qué datos tengo, saber qué datos no tengo para poder yo escoger adecuadamente y sobre todo emplear adecuadamente las estrategias. Vamos con otro. Haya el resultado del siguiente o de la siguiente suma. 7/4 más 1/12 más 3/5 más 9/20. ¿Es un qué? ¿Es un problema? Ejercicio, la B. Ejercicio. ¿Por qué usted dice que es ejercicio, colega? A ver, deme un motivo, una concepción de por qué usted dice que es un ejercicio y no es un problema o no es un contenido. Porque los ejercicios no requieren de un análisis, ¿no? Y son directamente planteados. En cambio, los problemas necesitan más tiempo, analizarlo y reflexionar. Yo me quedo con eso, ¿no? De más tiempo el problema, pero análisis seguramente en ambos casos se hace un análisis siempre, aunque sea muy básico, ¿no? El ejercicio, entonces, ¿no? Que me decía muy bien, colegas. El ejercicio, ¿por qué? Porque fácilmente ya se intuye qué es lo que hay que hacer, ¿no? Si aquí yo veo mi parámetro, y yo basta que vea aquí el signo más, y ya sé qué operación voy a utilizar. Más, ¿no? Eso entonces es la principal característica de un ejercicio, que fácilmente se puede saber ya qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y no es como el problema que tengo que ver los datos, saber quién me está pidiendo el problema, aquí me está pidiendo una sola solución, por lo tanto es un ejercicio. ¿Cuál es una característica de los ejercicios? Generalmente tiene varias soluciones, es la aplicación mecánica de algoritmos, es ahondar B. los conocimientos y experiencias que se poseen o ninguna de las anteriores. La B, La B. ¿Por qué? porque dice secuencia de algoritmos, aplicación de algoritmos. Porque directamente al ver el signo más ya sé, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué proceso tengo que hacer, ¿no? Entonces hay una tablita ahí que usted lo puede leer, que hay varias características. Por ejemplo, lo que dijimos anteriormente, se ve claramente qué hay que hacer. Es la aplicación inmediata, ¿no? Mecánica de algoritmos. Se resuelve en un tiempo corto. Tiene una solución. Entonces hay muchas cosas que tal vez lo pueda analizar para que se dé cuenta si es un problema o es un ejercicio. Vamos con otro. Vamos. Una de las características del problema es dar paso a la voluntariedad y perseverancia por encontrar la solución, da paso a un bloqueo cognitivo traumante,
Son muy numerosos los libros de texto o la unión de la B y la C. A. Inciso A. Inciso Ah, A. Aquí también está en el cuadrito eso, ¿no? Una característica que supone un reto. Otro no es solamente que aplique mecánica al algoritmo, sino que el problema va a necesitar que ahonde sus conocimientos y también experiencias, ¿no? Para aquellos que le sirvan, lo puedan anexar como estrategia luego. También requieren mucho más tiempo para su resolución, algo importante. Muchas veces en un examen, una evaluación, damos ejercicios y problemas. Y muchas veces no contemplamos el tiempo, ¿no? Es el principal mm, motivo de fracaso muchas veces. Se sugiere en el texto y en este otro que leímos que cuando son problemas tendría que medirse el tiempo, inclusive tomar en cuenta la diversidad de los estudiantes, ¿no? Si yo como maestro, ese problema, yo tengo las respuestas, la ventaja que yo tengo como maestro, ¿no? Pero tengo que pensar si yo, ¿cómo lo resolvería esto? ¿En cuánto tiempo utilizaría? No solamente en el proceso, ¿no? Porque en problemáticas solamente calcula el tiempo del proceso y ya sabe algunos parámetros, aspectos básicos del problema, pero el estudiante no. Entonces el tiempo que le ha tomado al maestro lo puede tomar como doble para el estudiante y aumentar o incrementar allí el tiempo que el niño va a tener que hacer, escoger el proceso, el algoritmo, la estrategia o investigar lo que tiene como vacío cognitivo. Entonces hay que tomar muy en cuenta el tiempo para esto, ¿no? Y es una carta fundamental, más tiempo para su solución. Y para la respuesta a la pregunta, entonces, si esto es importante, ¿no? El problema, pues el problema no le va a dar motivación al estudiante. Para eso tiene que ser contextualizado, tiene que ser de acuerdo a la necesidad del estudiante, de acuerdo a sus intereses. Solamente así, pues, ¿no? Va a despertar la atención, luego la curiosidad, tomando en cuenta el paso neuroeducativo, ¿no? Primeramente la emoción en el aprendizaje, que haya una emoción positiva para que se active el cerebro límbico. Luego va a surgir el tema de atención, que es lo que requerimos los maestros para que expliquemos algo. También recuerda que la atención no es exigida, ¿no? Tiene que ser intrínseca del estudiante, que parta de lo porque él quiere. Si hay atención y le interesa lo que está hablando el profesor, lo que hay en el problema, le va a dar curiosidad. Y la curiosidad es el único elemento que va a activar un aprendizaje voluntario, ¿no? Lo que habla ahí. Y va a perseverar hasta encontrar la solución, porque ya está con el dato curioso. Es como cuando vemos una serie, pues nos despierta tanto la atención y estamos siempre, ¿qué va a pasar otro capítulo? ¿Qué pasó con esto? Y ya la curiosidad. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Nos adelantamos a buscar en internet, que cuántos episodios, cuánto a la segunda temporada, y vamos analizando. Es la curiosidad, es innata al ser humano, por lo tanto, solamente así va a encontrar la voluntad. Por lo tanto, es importante que el problema, por ser solamente problema, no va a ser esto, ¿no? Tiene que ser contextualizado, tiene que ser siempre de interés al estudiante, que le sirva para su vida diaria, etcétera, ¿no? Cosas que ya hemos visto más atrás. Ahí vamos con otrita. Hay que ver, nos damos el tiempo. Elegir una buena notación es fundamental para resolver ¿qué? Un problema, un ejercicio, problema de ejercicio de geometría, ninguna de las anteriores. Inciso A. Inciso A. Entonces aquí cuando hablamos de estrategias para resolver problemas, está un apartado. Dice que yo lo uní, sí, ¿no? Esto está casi como punto número 6, creo que está. Pero lo uní para que se pueda entender que es una estrategia de resolver problemas, ¿no? Entonces dice que es elegir una buena notación, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Tenemos 3 cajas iguales y 5 guantes de la mano izquierda, todos ellos iguales. Cajas iguales, guantes de la mano izquierda iguales, ¿también, no? ¿De cuántas maneras se puede distribuir, dice, en las 3 cajas? Entonces, aquí está el análisis de elegir notación, ¿no? Si los guantes los representamos por A, las cajas por B, las cosas van a ser B, A, B, A, B, A, ¿no?
Entonces, no nos puede dar la respuesta. Muchas veces, el tema, por ejemplo, de la entrega de ejercicio, de tomar el dato desconocido como X, es eso, pues, una buena anotación. Porque si nosotros colocamos un dato, repetimos muchas veces o es muy largo, seguramente va a complicar en el tema de notación. Entonces, darle representación a una idea, a un objeto, por método algebraico, darle letras es muy importante. Y también otras situaciones de notación, ¿no? Para que no compliquemos el tema del problema con la resolución de esos ejercicios, que va a complicar mucho más al estudiante seguramente, ¿no? Vamos a ir con otro. Y aquí quedamos, ¿ya? Entre los modelos matemáticos para la resolución de problemas destacan los de Polya y Schoenfeld, no sé si estoy pronunciando bien, mal disculpar, Bransford-Steiner, de la Grandier y ninguna de las anteriores. Inciso A. Eso, Ah, Eso está en la parte teórica. No, aquí dice, ¿no? En la parte de estrategia dice que hubo muchos modelos de solución, algo importante, ¿no? Y como ya vimos, en la historia ya la matemática ya no pudo abastecerse por sí sola en el tema educativo especialmente, de cómo enseñar, por qué no aprenden los estudiantes, etcétera. Por lo tanto, hemos visto que surgieron, ¿no?, psicólogos, pedagogos que ayudaron ya. Y hasta ahora ese es tema, ¿no? Neuroeducativo, por ejemplo, es eso, ¿no? La conjunción de la parte de medicina, la parte de psicología, la parte educativa. Por lo tanto, lo mismo ha surgido en ese tiempo, ¿no? Para resolver problemas tuvo que haber apoyo de la parte de psicología y la parte educativa, en este caso matemática. Entonces han surgido pues dos tipos de estrategias. Uno, las de corte matemático y otros, las de corte psicológico, ¿no? En esta parte psicológico entonces está el de Polya y el Stromfeld, ¿no? Eso es lo que hay que entender, ¿no? Para los problemas, entonces atentos, hay estrategias matemáticas, pero también hay formas de estrategias psicológicas para que el niño pueda fortalecer su comprensión en los problemas, ¿sí? Bueno, coleguitas, aquí lo quedaremos. Espero que estemos enfocando bien lo que necesiten ustedes en el tema de estas últimas clases, y esperemos que estemos siendo claros y estemos ayudando, no obstaculizando su comprensión. No sé si algún comentario, sugerencia, algún aporte antes de irnos a almorzar, y luego nos encontramos seguramente a las 4 de la tarde nuevamente. Colegas, ¿qué dicen? ¿Hay algo? Nada, nada. ninguna, dicen, gracias. It's No. clear, teacher. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Por seguir asistiendo y confiando. Entonces, nos vemos, colegas, más tardecito. A ver, esperemos Gracias, que muy a interesante su ustedes. clase. Muchas Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Licen. Bueno, coleguitas, muchas gracias entonces. Un gusto estar conociéndolos y con ustedes aquí con próximos talleres también. Ojalá nos podamos encontrar. Nos vemos a la tarde, coleguitas, entonces. See you Muchas later, gracias. teacher.